Gracias a Dios hemos podido pasar finalmente al capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Como les decía, inicia con el Sermón del Monte. El día de hoy nos corresponde ver, digamos, la introducción para que nosotros podamos absorber de la mejor manera este tremendo sermón. Vamos a leer el pasaje. Les voy a pedir que lo leamos en Evangelio de Mateo, capítulo 5, del versículo 1 hasta el versículo 12. 1 al 12, una recomendación buena creo sería memoricen cada una de las bienaventuranzas, porque habla del estilo de vida de un cristiano y a veces lo escuchamos como una enseñanza más y no como algo que tenemos que desarrollar, como lo iremos desarrollando inclusive en esta enseñanza. Puestos en pie, entonces, vamos a empezar con nuestra predicación por medio de la lectura, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1 al 12, aunque solamente veremos el día de hoy la introducción, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oremos al Señor. Padre, primeramente, Señor, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque este sermón ciertamente lo recibieron aquellos discípulos, pero ahora, Señor, es algo que tú hablas a tu pueblo, hablas a tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras. Gracias, Señor, por lo que describe aquí del carácter de un cristiano, Señor. Pero, Padre, a no ser que tu Espíritu siga renovando nuestro entendimiento, Señor, a no ser que tu Espíritu nos siga santificando por medio de esta palabra, Señor, no va a ser sino una enseñanza más, Señor. Algo que ya hemos escuchado, quizás un poco, quizás más, algún día, pero sin un efecto en nuestras vidas. Nuestra oración, nuestro anhelo, nuestro deseo, Señor, es que seamos transformados, Señor. De gloria en gloria, dice tu palabra en Cristo Jesús. Seamos transformados, Señor, a fin de conocer cada día, Señor, cuál es tu voluntad agradable y perfecta para con cada uno de los que hoy forman parte de tu reino. Padre, abre nuestro entendimiento, Señor, nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar tu voz, como lo hicieron aquellos discípulos que fueron a ti, Señor. Habla nuestro corazón, Señor. Es tu Espíritu el que habla, ministra, edifica, Señor. Confronta aún de pecado, Señor. Habla a tu iglesia, Señor. Y aún, Padre, habla a aquellos, Señor, que puedan ver que, a menos, Señor, que haya una obra de redención, van a poder estar, Señor, cerca como discípulos y llevando a cabo, Señor, cada una de las palabras que ahora tú has dicho, Señor, en este sermón. Obra en los inconversos, Señor. Permíteles también que puedan ver la luz, Señor, del Evangelio. Padre, que Cristo resplandezca, Señor, que la cruz pueda tener, Señor, ahora sí una razón, un motivo en sus vidas, Señor. Dales vida espiritual, Señor. Padre, déjanos ver tu gloria, Señor, por medio de esta predicación, por medio de este sermón, a fin de que, Señor, nuestro Rey Salvador, sea glorificado. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Se pueden sentar. Retomamos nuestro texto, Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así la palabra: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo. Recordemos que hace unas semanas, en los últimos versículos del capítulo 4, pudimos ver que Mateo
nos había dado un resumen conciso del ministerio del Señor Jesús, donde lo presenta como el Mesías y Rey esperado que estaba profetizado por los profetas del Antiguo Testamento. Señor Jesús, quien vino a establecer su reino por medio, como lo habíamos visto, de sus enseñanzas, por medio de la predicación del Evangelio del reino de Dios y por medio de las poderosas obras, particularmente vimos de sanación que había hecho. Además, debemos recordar que Mateo se ha encargado de demostrarnos desde el primer capítulo de su Evangelio que Jesús es el Rey esperado del linaje de David. Pero también veíamos que Jesús era el cumplimiento a la promesa que el Señor le había dado a Abraham en Génesis capítulo 18, diciéndole: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Enseguida nos empieza a hablar que Jesús también cumplió todo lo que fue dicho de él por medio de los profetas. Todo esto es muy importante, todo este contexto es sumamente importante y nos va a ayudar a tener una mejor comprensión de lo que es este sermón, de lo que nos enseña este texto. Si nosotros podemos retenerlo, vamos a tener un mucho mejor aprovechamiento del contenido de esta enseñanza. Para ello debemos recordar que Jesús, en el comienzo de su ministerio, venía predicando el reino de los cielos. Él venía diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, versículo 17. Este término hemos comentado que se puede usar de manera intercambiable como el reino de Dios. Y esto tiene mucho sentido. Debemos recordar que los judíos de aquel tiempo querían evitar a toda costa el término del uso Dios. Ellos consideraban, y en cierta forma es correcto, ¿verdad?, que esa palabra era demasiado santa y excelsa como para poder ser nombrada. Por eso preferían utilizar el término reino de los cielos. Ahora, también tiene consistencia que Mateo no quiere dar ningún tropiezo para sus hermanos judíos para que puedan ir a los pies de Cristo y confiar en Él. Ahora, hablan acerca del reino de los cielos. Podemos preguntarnos, ¿qué es el reino de los cielos y cómo se ha acercado? ¿A qué se refiere Cristo con ello? ¿Cómo es el reino de los cielos y cómo es que se ha acercado? Primero, tenemos que decir que el reino de los cielos es el gobierno o reinado de Dios en esta tierra, que es inaugurado con la venida del Rey Jesús. El reino de los cielos, el gobierno de Dios en esta tierra, que ha sido inaugurado por su Rey, por su Señor Jesús. Jesús venía proclamando la llegada del reino, principalmente, recordamos, en las sinagogas, de acuerdo a lo que dicen los últimos versículos del capítulo 4. ¿Por qué? Recordemos, porque allí se encontraban muchas de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquellos judíos que eran devotos y que anhelaban, que tenían una verdadera expectativa de la venida del Mesías. Así que cuando Jesús llegaba a las sinagogas, leía a Moisés, leía a los profetas, como lo hizo en Nazaret. Creo que mencionamos algo con respecto a esto. Cuando Jesús llega a su ciudad de Nazaret, abrió las escrituras donde estaba el profeta Isaías diciendo: esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Ahora, ponte a pensar un poco. Entonces, había una expectativa de que el Mesías habría de venir. Estaba con aquellos que tenían un contexto de él. Y de repente se levanta Cristo diciendo: esta escritura se ha cumplido delante de ustedes. Sin duda alguna, esto debió haber dejado asombrados a todas las personas que se encontraban en la sinagoga escuchándolo. Ahora, eso significaba también que ya no tenían por qué seguir esperando el reino de Dios, que había sido prometido por medio de los profetas. ¿Por qué? Porque, como más adelante Cristo mismo lo dice, el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios ha llegado. Isaías capítulo 52, versículo 7, así lo dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien,
del que publica salvación, del que dice, Sión, tu Dios reina. De igual forma, encontramos algo similar en el texto de Miqueas, capítulo 4, versículos 6 y 7, donde el profeta dice, Miqueas 6, 7, Miqueas 4, 6, 7 dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. El reino de los cielos prometido por los profetas finalmente había llegado y se estaba estableciendo, tal como el Señor lo había dicho por medio de los profetas. Ahora imagínate también ese precioso contexto. En el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, cuando el Señor le dice, ¿quién dicen los hijos del hombre que es el hijo que es el hijo del hombre? Él dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahora, muchos de esos judíos que estaban en esa sinagoga podían decir junto con el apóstol Pedro esas palabras, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. O quizás como Natanael. Natanael dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Era asombrosa la declaración que había hecho nuestro Señor Jesús. Ahora, amados hermanos, hemos llegado a un pasaje de suma importancia que seguirá abriendo el entendimiento con respecto a qué es el reino de los cielos, en qué consiste el reino de los cielos. El gran Rey Jesús, a lo largo de los siguientes 3 capítulos, que son conocidos como el Sermón del Monte, nos mostrará cuál es el significado de pertenecer al reino de Dios. ¿Cuál es el significado de pertenecer al reino de los cielos? Dicho de una manera más sencilla, por medio del Sermón del Monte, nos mostrará el tipo de vida que caracteriza a aquellos que forman parte de este nuevo reino, que caracteriza a aquellos que forman parte de su reino. Es decir, hoy en día serían todos los que forman parte de su pueblo, que es su iglesia. Esta sección de Mateo llegó a conocerse como el Sermón del Monte debido a los escritos del gran teólogo Agustín de Hipona. Y Agustín estaba en lo correcto en llamarlo así, ya que la estructura de estos 3 capítulos incluyen por un lado instrucciones y por otro lado aplicaciones. Ahora, esto quizás es muy similar a las epístolas del apóstol Pablo a los colosenses y la epístola del apóstol Pablo a los efesios. Tú recordarás que, por ejemplo, la epístola a los efesios, los 3 primeros capítulos traen instrucciones, traen doctrina, mientras que los otros 3 capítulos, capítulo 4 al capítulo 6, traen aplicaciones. Así que es correcto que Agustín le haya llamado Sermón del Monte. Ahora bien, vemos que Mateo utiliza una frase también particular cuando quiere hablar o cuando quiere indicar el final de una larga enseñanza por parte del Señor Jesús o de una serie de enseñanzas de Él. Por ejemplo, al terminar el Sermón del Monte, vemos en el capítulo 7, versículo 28, la siguiente frase. Cuando terminó Jesús estas palabras, y bueno, esta frase o de una manera similar también la vamos a encontrar otras 4 veces más en diferentes sermones que da el Señor Jesús. Pero lo interesante de estos 4 sermones que vienen más adelante es que también hablan del reino de los cielos, también hablan del reino de Dios. Ahora, vamos a tratar de estructurar nuestra prédica en diferentes puntos que nos van a poder ayudar a tener una mayor comprensión. Primero vamos a hablar acerca del predicador. ¿Quién fue el predicador de este sermón? Y esto con el propósito de no separar
la estrecha relación que existe entre la manera que debemos de vivir de acuerdo al Sermón del Monte y aquel que lo predicó. Es sumamente importante que nosotros lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho, Jesús el Rey, y voy a enfatizar que Jesús es el Rey, el Señor de este nuevo reino, fue el que predicó este sermón. Si esto permanece continuamente en nuestras mentes, como lo he dicho, nos va a ayudar a poder renovar continuamente nuestro entendimiento y nos va a seguir transformando en nuestra vida para poder seguir creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Para que quede un poquito más sencillo. En algunas ocasiones nosotros escuchamos diferentes enseñanzas por medio de quizás algún video, algún disco, en fin, escuchamos al predicador. Muchas veces no lo conocemos, no lo conocemos ni siquiera en persona, no tenemos idea de cómo se conduce en su vida, no sabemos si es un hombre piadoso o no, pero escuchamos su sermón, nos nutre nuestra alma y tomamos, ¿verdad?, alguna aplicación para nuestra vida. Eso lo hacemos con un predicador que muchas veces podemos no conocer su piedad, podemos no conocer su manera de vivir. Así que si esto es una realidad, entonces, ¿cuánto más nosotros debemos poner atención a este sermón? Ya que Dios mismo hecho carne, fue quien pronunció estas palabras. Ahora decíamos, un predicador no sabemos mucho su manera de vivir, a menos que podamos estar en su casa y podamos conocerlo un poquito más profundamente. Lo glorioso del sermón que ahora vamos a escuchar es que el predicador, Jesús, lo cumplió perfectamente, lo vivió, de tal manera que eso debe todavía alentar más nuestros corazones para obedecer su sermón. Recordamos también que Israel debería someterse a Dios, debería someterse a la ley de Dios, pues había sido redimido, ¿no?, de la esclavitud de Egipto. Cuanto más entonces nosotros debemos someternos también a la autoridad de la palabra de Dios, que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino ahora, nuevamente al reino ahora de su amado Hijo Jesucristo. Debemos someternos a las enseñanzas de Cristo. Ahora, podemos ver esta preciosa autoridad del Señor, como lo veremos inclusive más adelante en el capítulo 5, versículo 21 al versículo 48. Ahí vamos a ver con más claridad la autoridad de nuestro Señor y Salvador. ¿Recuerdas? En ese contexto del capítulo 5, 21 al 48, recordamos que el Señor va a dar una serie de contraposiciones de lo que fue dicho en el sermón, de lo que fue dicho en el Sinaí, de lo que se habló de la ley de Dios con respecto a lo que hablaban los fariseos. En ese contexto recordamos que el Señor va a usar la frase continuamente, habéis oído de los antiguos. Más adelante dice, mas yo os digo. Y el punto es interesante para poder entender la autoridad de Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que Dios dice, mas yo os digo. Y eso no solamente tenía que ver con una cuestión de, déjame te digo el contenido. No, Él estaba diciendo, mas mi autoridad o por mi autoridad yo te digo. ¿Qué fue lo que quiso decir Moisés en el Sinaí? No estaba dando una nueva interpretación, solamente estaba aclarando exactamente el espíritu del mandamiento que se había dado, con la autoridad de Dios mismo. Por eso les dice, habéis oído, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El Señor sabe cuáles son las terribles consecuencias que ha traído la infidelidad a lo largo de la historia de la humanidad. Destrucción de matrimonios, destrucción de familias, en fin, todo lo destruye. Él sabe que no solamente es la parte externa, sino la parte interna, porque del corazón nacen los malos pensamientos, nacen los adulterios, que es el caso específico que ahora estamos comentando. Así entonces, la vida de Jesús respaldaba su autoridad en cuanto a su predicación. Por eso también recordamos que al final del monte se le acercaban diciendo que este hombre hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos.
El clímax de la autoridad de Jesús podemos verla inclusive al final del Sermón del Monte, donde vemos que toda autoridad se le ha dado al Señor para poder juzgar a los hombres. Mateo, capítulo 7, versículo 23, lo podemos ver, dice, del versículo 22, para que lo podamos contextualizar mejor, esta autoridad de nuestro Señor y Rey. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. En Juan capítulo 5, versículo 26-27, de manera similar vemos, Juan, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 26 y 27, dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo de Dios. Así que vemos una y otra vez a lo largo de los evangelios la autoridad que se le ha dado al Señor Jesucristo. Ahora, si como entonces lo podemos ver con toda claridad, el Señor Jesús tiene autoridad en los cielos y el Señor Jesús tiene autoridad en la tierra, pregunta, ¿no acaso entonces debes someterte ante su autoridad? ¿No acaso debemos someternos ante su yugo? ¿Y no acaso entonces debemos aprender de él? Si es Dios mismo hecho carne. Ahora yo ruego, no digas que eres hijo de Dios, no digas que eres parte del pueblo de Dios, que formas parte del reino de Dios, si Jesús no es tu rey, si Jesús no es tu Señor y te sometes a su autoridad. Es interesante cómo al principio del Sermón del Monte hay una distinción muy clara, porque dice, viniendo a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Viendo a la multitud, vinieron a él sus discípulos. ¿A qué fueron los discípulos de Jesús? Los discípulos de Jesús fueron a escuchar a su Dios, a su Señor. ¿Con qué propósito? Obedecerlo. Así nosotros entonces, cuando estemos escuchando cada una de las enseñanzas, aprendamos a reconocer la autoridad y a obedecerle. Eso es lo que debemos hacer continuamente. ¿O no acaso Jesús dijo las siguientes palabras? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Eso habla de los que forman parte de ese redil, de ese reino. Dice versículo 1, Jesús viendo a la multitud, y debemos recordar que muchos de los que estaban en esa multitud habían sido beneficiados con algún tipo de sanación, ¿verdad? Venía sanando toda dolencia, venía sanando toda enfermedad. Algunos otros se han de ver maravillado cuando vieron que estaba haciendo milagros y prodigios, y estaban ahí de curiosos. Algunos otros quizás tenían algún conflicto, algún problema, y querían acercarse al maestro, al rabí. Querían conocer a este hombre tan especial. Por una y otra razón se acercaban a él, pero debemos reconocer que la actitud no era la correcta. No buscaban someterse a él, no buscaban comprometerse con él. Por eso vemos que Jesús hace una distinción muy clara. Viendo a toda una multitud, dice, vinieron a mí mis discípulos, aquellos que estaban dispuestos a someterse a mi autoridad y a obedecerla. Ahora, hoy aquí, quizás hay muchos como esa multitud que debemos reconocer algo. Quizás han experimentado esa gracia común de Dios en sus vidas y ¿a poco no han experimentado alguna sanación, inclusive milagrosa? ¿Has tenido algún tipo de problema muy grave, muy difícil? Y has experimentado la gracia común de Dios en tu vida porque Dios te ha dado la salida también de tal o cual circunstancia. Pero, sin embargo, no quieren comprometerse con Él. Están como esta multitud. Si tú te imaginas un poco, la multitud estaba de alguna manera cerca de Jesús, ¿verdad? Pero estaba tan cerca como tan lejos de Él, si te das cuenta. Tan cerquita, pero tan lejos de Él, tan lejos de su gracia, tan lejos del deseo de verdaderamente someterse a este glorioso Rey. Y recuerda, ellos hubieran querido más bien un rey físico, un rey que los liberara del yugo de los problemas terrenales y no que le diera instrucciones celestiales.
Así que la exhortación para ti es: vuélvete a Dios, búscale de todo tu corazón y con toda tu alma. Ora a Dios. El único que puede abrir tu entendimiento no es el predicador. Es el Espíritu de Dios por medio de su palabra, que es la que alumbra el corazón. Ora a Dios que te ilumine el corazón para que puedas escuchar al Señor, como en ese tiempo lo hicieron los discípulos. Y entonces podrás seguirle y obedecerle. Cuando uno escucha la voz de Dios, debemos recordar algo continuo. Hay una exhortación muy puntual que hace el apóstol Santiago en su epístola. Santiago dice: mas vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y esto es para ti si tú todavía no estás en Cristo. ¿Qué significa purificad vuestros corazones? Significa una sola meta. ¿Cuál es? Tu salvación, encontrarlo a Él, encontrar esa cruz, encontrar ese reino de los cielos. Esa es la prioridad. Después de eso se llaman añadiduras. Trabajo, salud, circunstancias, lo que quieras, añadiduras. La prioridad, buscar el reino de Dios. Entrar en el reino de Dios es una locura. Reino de Dios, ¿qué es eso? ¿A poco existe eso hoy? Si estamos en este mundo caído o no. Pero ahorita vamos a ver que estamos en un reino real que Dios ha inaugurado y que se sigue estableciendo. Ahora nos dice Mateo que subió al monte, sentándose, vinieron a él sus discípulos. Debemos recordar que en el judaísmo los maestros solían sentarse cuando iban a expresar, cuando iban a hablar algo que iba a ser sumamente formal e importante. Se sentaban y en ese momento exponían. De hecho, esto es lo que comúnmente hacía el Señor Jesucristo cuando llegaba a las sinagogas. Hemos comentado, por ejemplo, que cuando llega a Nazaret, dice Mateo 26:55, cada día, dice el Señor, me sentaba con vosotros enseñando en el templo. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Así que lo que Mateo quiere enfatizar fundamentalmente es la autoridad, por un lado, mesiánica que tenía el Señor Jesucristo, y esta autoridad con la cual Él venía a restaurar el reino de Dios. ¿Quiénes eran sus discípulos? Los discípulos es aquellos a quienes Jesús se dirige y está compuesto por todos aquellos que estaban dispuestos, y vamos a hacer un pequeño resumen, someterse a la autoridad, obedecerle, pero también va a haber un punto importante: padecer por causa de su justicia. Este tercer punto lo vamos a unir con esos dos aspectos de autoridad y sometimiento a su palabra, y a padecer por causa de su justicia. Así que había diferentes tipos de discípulos, por decirlo, y adicional estaban los apóstoles también que habían venido juntamente con la multitud. Nos dice que Mateo subió al monte del texto. Debemos recordar también que los montes a lo largo de toda la historia del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, han sido sumamente importantes. Y creo que nos viene inmediatamente el monte Sinaí. No fue en el monte Sinaí donde precisamente Moisés recibió las 2 tablas de la ley de parte de Dios. Y ahora, curiosamente, podemos ver que Jesús sube al monte, pero para interpretar la ley de Dios, para interpretar correctamente la ley de Dios. Y nada más hago un paréntesis. No le venía a dar una nueva interpretación, algo nuevo, una nueva innovación, un nuevo estándar. No, lo veremos más adelante. Estaba nada más diciendo cuál era el espíritu del mandamiento con el cual Dios lo había dado en el Sinaí. Entonces, el Señor desciende en el Sinaí. Cristo subió Cristo subió al monte. Dios le dio la ley y Cristo la interpretó. Más aún, Cristo vivió la ley. Pero no nos dice el nombre del monte. ¿Por qué no nos dice el nombre del monte? Por eso es que fue bautizado así por Agustín de Hipona. No se nos dice el nombre del monte. Y esto es por la tendencia que tiene el hombre ¿a qué? A la idolatría. Entonces, para evitar que se convirtiera en un lugar de adoración, omita mejor el nombre. Y por eso se queda simplemente como un sermón. El sermón del monte. Ahora bien, primer aspecto que hemos podido ver es con respecto al predicador y todo el contexto en el cual está dando su predicación, Cristo. Segundo punto que podemos ver es
la interpretación del sermón. Uno de los mayores conflictos que tiene este sermón es precisamente ese. Hay muchísimas interpretaciones erróneas, incorrectas con respecto a él. Lo que vamos a hacer entonces es decir algunas de ellas, creo yo, de las más generales que hablan acerca de estas malas interpretaciones, para luego pasar a dar la interpretación correcta. Una de esas malas interpretaciones es que algunos piensan que el Sermón del Monte es el camino de la salvación. Piensan que el Sermón del Monte es el camino de la salvación. Sin embargo, debemos recordar lo que el apóstol Pablo dijo en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. La salvación es por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, no puede ser el camino de salvación. Número 2, muchos otros lo han querido ver como una ampliación a la ley de Moisés, con el propósito de inducir al arrepentimiento. Oye, ¿por qué piensan eso? Cuando tú ves el estándar de lo que representa ser cristiano, dices, lo único que puedes decir, yo no llego a ese estándar. El estándar perfecto lo cumple Cristo. Pero ese es el estándar que te puede llevar a una convicción de pecado. No cumplir con ese estándar por lo alto que es esta descripción de las 8 bienaventuranzas que se describen en el sermón. Pero también es algo erróneo. Número 3, algunos otros piensan, le dan una aplicación social. Si todos, dicen ellos, se conducieran de esta manera, tendríamos una mejor sociedad. Inclusive quizás nuestro presidente pensara así, ¿verdad? En sus múltiples pensamientos socialistas. Quizás esto ayudaría a la sociedad. Pero hay un cuarto que es sumamente interesante. Algunos otros piensan que la aplicación principal va a ser en el reino milenial y que solo tiene una aplicación secundaria en nuestra era, es decir, para nosotros los cristianos, que es secundaria. Esta enseñanza dispensacionalista tiene una aplicación en el futuro, según dicen ellos. Ahora, si esto fuera cierto, ojo, porque esto es muy sencillo pero muy importante. Si esto fuera cierto, por el nivel y el estándar de que solamente en el tiempo milenial pudiéramos vivir así, ¿por qué el Señor Jesucristo en la primer bienaventuranza que dice, bienaventurados los pobres en espíritu, dice, porque qué? Segunda parte, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos, eso significa tiempo ¿qué? Presente. Entonces, a ver, espérame, ¿es futuro o es presente? Porque hoy es el reino de los cielos. Pero no solamente ahí, más adelante, también en el versículo 10 y el versículo 12, como lo pueden ver ahí, dice, no solamente los que son pobres en espíritu, sino también los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos, nuevamente, tiempo presente. Así que no es para el reino milenial, ¿verdad? Es para ahora nosotros. Pero hay algo más de su inconsistencia en esta postura, está en su aplicación futura. Ellos dicen que cuando se cumplan esos 1000 años, pues de alguna manera, esos 1000 años reinando con Cristo, pues en ese tiempo va a haber paz, ¿verdad? Es parte de la postura dispensacionalista, ya no va a haber conflictos porque ahora el Señor reinará. Pero entonces la pregunta que nos lleva a hacer es la siguiente: ¿por qué nuevamente el versículo 10 dice, bienaventurados los que sufren persecución, si ya no va a haber persecución? Porque es nuevamente una inconsistencia ante esta postura. ¿Va a haber o no paz? Porque si es para el futuro, pues ya no va a haber persecución. Pues ¿de dónde saca la persecución? Bueno. Y la última que pudiéramos mencionar es que otros piensan que el objetivo principal de estas bienaventuranzas es la perfección moral de Dios, mostrar la perfección moral de Dios. Esto para que la gente no ponga su confianza en su propia justicia, sino que ponga su confianza solamente en la justicia imputada por Cristo. Pero esto también es un error. Ahora entonces, ¿qué es el Sermón del Monte? Ahora vamos a ver cuál es la respuesta. Y creo que esta parte sí debemos de abrazarla, sí debemos retenerla. Yo le doy gracias a Dios porque dice el apóstol Pablo que a mí no me es molesto decirle las mismas cosas y para vosotros es más seguro, y lo digo por mí.
el poder retomar y retener de una manera, espero yo en el espíritu, más todo lo que estoy hablando, para mí se vuelve esto increíble. El buscar esto que vamos a estar hablando con respecto al Sermón del Monte. Escucha esto. ¿Qué significa el Sermón del Monte? Nos describe las palabras del Señor Jesús con la demanda del estilo de vida que requiere para cada uno de los miembros que pertenecen a su reino. Y lo voy a repetir porque tenemos que abrazarlo. Nos describe las palabras del Señor Jesús con la demanda del estilo de vida para la gente de estilo de vida que Él requiere a cada uno de los miembros que forman parte de su reino. Dicho de una manera más cortita, describe la ética del cristiano. Esta es la forma en que se debe de conducir el cristiano. En un principio, tenemos que reconocer, fue para aquellos discípulos que llegaron a Él, ¿verdad? Pero ahora, a través de ellos, a través de los apóstoles, ha llegado a su pueblo, en este caso a nosotros que somos su iglesia. Y más adelante veremos que el Señor no ha venido a abrogar absolutamente ninguna tilde, ninguna jota de la ley. Él ha venido a cumplir completamente la ley hasta que todo esto haya pasado. Ahora, siempre es bueno hacer una aclaración cuando estamos hablando acerca del reino de Dios. Y es importante hacer esta aclaración para evitar cualquier confusión. Por un lado, Jesús nos ha dicho que el reino de los cielos se ha acercado. Por un lado. Con su venida entonces Jesús ha inaugurado el reino de Dios. Y como lo vemos y ya lo hemos visto en los versículos de las bienaventuranzas, dice, porque de ellos es tiempo presente, ¿verdad? El reino de Dios. Entonces, pues ya fue inaugurado. Sin embargo, ¿no acaso también en aquella instrucción que le da a los discípulos para que ellos pudieran orar, ¿verdad? En el Espíritu, clamando al Padre, les dice, entre otras instrucciones, Señor, venga tu reino? Dentro de esas instrucciones, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y le dice, venga tu reino. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué entonces? ¿Va a venir o ya está? ¿Verdad? Eso es lo que viene inmediatamente. ¿Ya está el reino de los cielos o vendrá en el futuro? Ok, la respuesta es, esto es lo que se conoce como el ya, pero todavía no. El reino de Dios ya está aquí y está ahora. Y pertenecemos a este reino cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo para salvación. Pero Pablo les dice a los que esperamos en esa redención final las siguientes palabras en el libro de Romanos. Romanos 8:23 dice Pablo, y no solo ella, hablando de la creación, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. Entonces podemos concluir que el reino de Dios ya está, pero falta la consumación final cuando regrese en la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero, incluyendo a los que se acaban de bautizar el día de hoy, pero ahora vivimos en este mundo, ¿no? Seguimos en este mundo. Aunque, como también dice la Escritura, el apóstol Juan, aunque no somos de este mundo, estamos en este mundo, no somos de este mundo, porque ahora formamos parte de ¿qué? Del pueblo de Dios, ¿no? Ahora ya formamos parte de un nuevo reino, de un nuevo pueblo, que es el pueblo de Dios, que es ahora su iglesia, que se sigue estableciendo, que se sigue extendiendo por todo el mundo. Esto es muy importante porque esto nos debe de llevar, como lo veíamos inclusive en la breve meditación, a una mayor comunión con Dios, a una mayor búsqueda de Dios, poniendo nuestra confianza, como lo decíamos también, en su palabra y poniendo nuestra confianza en sus promesas. Si nosotros estamos en este mundo, pero no es nuestro mundo,
eso significa que no va a estar sencillo, ¿no? Por lo tanto, se nos manda a depender más de Dios, como dice el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 1. Separados de mí, nada podéis hacer. Pues más que nunca debemos de entenderlo si realmente formo parte de ese reino extraño de Dios aquí en la tierra. Debo de depender más de Dios. Y entonces, si yo tengo esa dependencia más continua con Dios, voy a poder ser extranjero y peregrino en esta tierra y, como hemos dicho, la luz y la sal de ella. Debemos recordar que muchas veces cuando nosotros iniciamos nuestra búsqueda de Dios, cuando buscamos nuestra conversión, nuestra salvación, experimentamos en muchas ocasiones una fuerte oposición. Para algunos se convierte en esa semilla, ¿verdad? La parábola del sembrador que habla de la semilla que fue sembrada en los espinos, que llega la persecución y pronto se apartan, pronto corren. Otros pasan más tiempo y después terminan huyendo cuando vienen las situaciones y las persecuciones. Pero eso pasa también usualmente cuando alguien busca de Dios. Pasan circunstancias adversas. ¿Por qué se da esto? Esto se da porque, en primer lugar, hay un pensamiento de que ya no va a haber más conflictos, ¿no? Porque ahora me voy a someter a la palabra de Dios, voy a estar en la voluntad de Dios, así que creo que todo va a ser más sencillo y ya no va a haber problemas. Vienen pensamientos de ese tipo. Pero debemos reconocer que esto no es así. Y no es así, ¿por qué? Porque formamos parte de un reino que es ajeno a este mundo, un reino que se opone a este mundo, un reino que es contracorriente, ¿no lo dice así la Escritura? Contracorriente de este mundo. ¿Ahora entiendes por qué es tan natural que a veces haya persecuciones? ¿Por qué es natural que digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo? ¿Por qué es necesario que entendamos quiénes somos en verdad? Porque si no, no vas a hallar consolación. Oye, ahora que ya no tomo, que ya no soy un adúltero, que ya no soy un ladrón, ahora que ya no hago esto, que ya no miento, ya no hago... Y ahora se me ha vuelto todo encima. ¿Qué sucede? Ahora todo el mundo me reprocha, mi papá no me quiere, mis hermanos me han puesto una línea divisoria, ya no vengas a hablar. ¿Por qué tanta oposición? Pues muy sencillo, porque somos de otro reino ajeno a este mundo. Va quedando claro entonces la importancia de lo que vamos a ver en el Sermón del Monte. O sea, unas características de extranjeros, pero de otro mundo. En este reino, nuestro rey, ¿no acaso fue probado? Nuestro rey no fue tentado, nuestro rey fue vituperado, nuestro rey fue rechazado, nuestro rey fue ignorado y nuestro rey finalmente fue crucificado. ¿Por quién? Por este mundo. Eso es lo que le sucedió a nuestro rey. ¿Por qué? ¿Por qué experimentó nuestro rey todo eso? Y recordaba unas palabras preciosas. El Señor no solamente les dice, oye, pues cuántas veces me senté ahí delante de ustedes, ¿no? Y nunca me prendisteis, pero luego les dice también, yo estuve con ustedes muchas veces, y cuando me redarguyeron de algún pecado, uno, dice el Señor Jesús. Y el punto importante es este, entonces, al Señor Jesús no se le halló pensamiento, palabra, ni conducta pecaminosa alguna. Pero finalmente fue crucificado. Así que ejemplo nos ha dejado el Maestro para poder vivir como Él vivió y para padecer como Él padeció. No le gusta la carne, hay que reconocer, ¿eh? La carne le gusta lo bonito, lo tranquilo y lo relax. Pero bueno, eso es lo que padeció nuestro Maestro y eso hicieron con el árbol verde. Pero Él nos promete también padecer, como dice la bienaventuranza, dice por causa de su nombre y de su justicia. O sea, vamos a padecer por causa de su nombre y su justicia, pero nos promete algo que no debemos olvidar y que también cuando vienen las aflicciones, las situaciones difíciles, luego se borran. ¿Cuál es? Dice el Señor, seréis bienaventurado. Y esa palabra tiene mucho peso y mucho más cuando vives una realidad espiritual. Cuando vives una aflicción, cuando vives una enfermedad, cuando vives una persecución, tiene mucho sentido decir bienaventurados. Bienaventurados, ¿qué significa de manera general? Gozoso, ¿qué significa de manera general? Estás en mi complacencia. Eso quiere decir entonces que Job, cuando estaba padeciendo todo lo que padeció, que fue terrible, estaba bajo la complacencia de Dios, eso quiere decir.
la gracia y complacencia de Dios en la vida. Y Job no lo sabía. Job no lo tenía tan claro, pero estaba en la bienaventuranza de Dios. Eso es glorioso. Y es un ejercicio espiritual que tenemos que reconocer cuando estemos en diferentes circunstancias. Somos bienaventurados, no somos infelices por causa de las persecuciones. Por eso decía, a la carne no le gusta, pero hay que someternos al precepto bíblico. Ahora bien, ¿quiénes experimentan? Yo hago esta pregunta para los cristianos. ¿Quién experimentan esta feroz lucha entre el reino de Dios y el reino de este mundo? ¿Quiénes son los que lo experimentan? ¿Quiénes lo viven como tal? Y entonces yo puse a hacer algunas meditaciones. Primero, en primer lugar, la bienaventuranza tenemos que recordar que es por causa de ¿qué? De la justicia, ¿no? Y bienaventurados son los que tienen hambre y sed de justicia. O sea, la bienaventuranza no es por imprudentes, como lo hemos dicho. Cuando alguien comete una imprudencia y sufre alguna persecución, robaste, pues te metieron a la cárcel, hermano. O sea, eso no es ser perseguido. Ya lo aclararemos todos esos puntos. Pero el punto es ese, por causa del reino de Dios es perseguido. Ahora, en segundo lugar, podríamos decir que quienes experimentan esta feroz lucha normalmente son los que se esfuerzan en vivir con más integridad. Ah, caray. Por eso yo te decía, en la medida que tú luches por tu santificación vas a ser más aborrecido en primera instancia por Satanás y por sus ángeles escogidos, ¿o no? Y en segundo lugar, el mundo te va a rechazar cada vez más y más. Entonces, ¿quiénes experimentan más sensiblemente estas luchas? Aquellos que buscan vivir en una mayor integridad. Ahora, nunca hemos dicho perfectamente porque eso no se va a dar, sino como dice Filipenses, sí, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 6, ¿no? Hasta el día de Jesucristo, ¿no? Que vamos a ser finalmente glorificados en nuestros cuerpos. Entonces, no perfectamente, pero sí vivir una vida de integridad. ¿Quiénes también van a experimentar más ferozmente estas persecuciones? Los que busquen ser llenos continuamente del Espíritu Santo. ¿Y cómo soy lleno del Espíritu Santo? De acuerdo al libro de Efesios, capítulo 5, comprobando cada día lo que es bueno y agradable delante de Dios. Porque entonces no voy a estar pecando ni manchando mi conciencia y voy a andar en el Espíritu. Pero no solamente voy a andar en el Espíritu, sino también por el mismo Espíritu mortificaré los deseos de la carne. Esos son los que son más sensibles a experimentar las luchas, esas luchas feroces. Esas luchas, y no siempre son físicas, muchas veces también son los dardos de fuego del maligno, que también habla Efesios capítulo 6. Ahora bien, pero hay otro grupo de cristianos, hay otro grupo, tengo que ponerle, de cristianos, le ponemos cristianos, se dicen cristianos, pero están más enfocados o conformados al mundo y a los deseos de este mundo que a Cristo y a su justicia. Es el cristiano que nunca tiene problemas. Establecen su propio estándar de piedad. Y esto me recuerda a los fariseos, si tú recuerdas, si vuestra justicia no fuera mayor a las escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque los escribas habían hecho un estándar de la ley moral de Dios tan bajita que claro, la alcanzaban y decían, yo he cumplido la ley de Dios, como Pablo mismo lo decía. Pablo dice, en cuanto a la ley, claro, la ley toda reducida, rebajada, decía Pablo, era irreprensible, ¿te acuerdas? Pablo decía que en cuanto a la ley era irreprensible. ¿Por qué? Porque habían hecho la ley muy a su medida, no a la medida o al espíritu con el cual el Señor la había dado. Así que no establecen su propio estándar, no el que demanda la Biblia. Quizás algunos conocerán alguno por ahí que pudiera haber. Quizás sean como aquellos falsos profetas, ¿recuerdas? El Señor Jesús también reprendió a algunos religiosos de su época diciéndoles, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. ¿Cuál era la característica de esos falsos profetas? Que hablaban y hacían todo lo que la gente quería. Así que, ¿tendrían problemas esos falsos profetas? Pero pregúntale al pobre Jeremías cómo le fue. Por eso se la pasaba llorando, ¿no? Y clamándole a Dios continuamente, el famoso profeta llorón.
Pues ¿cómo no iba a llorar si todo el tiempo lo estaban aporreando, todo el tiempo lo estaban golpeando? Ya no hablaré más en tu nombre, basta. Pero no pude, dice. Mas fui seducido por tu espíritu, y es cuando viene la ayuda sobrenatural para levantar en medio de ello. Y seguir reprendiendo el pecado, seguir buscando la voluntad de Dios. Además de todo esto que hemos dicho, también tenemos que seguir batallando con nuestros malos hábitos, esos hábitos que traemos de nuestra antigua manera de vivir, y por si fuera poco, con los pensamientos del viejo hombre. Así que vivimos en este mundo, ¿sí o no? Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, el estilo de vida del mundo no es nuestro estilo, no debe ser nuestro estilo. Así que volvamos a las sendas antiguas. Isaías es el que dijo esas palabras, ¿verdad? Volveos a las sendas antiguas. Pero me gustan las palabras que dice Jeremías, o el Señor por medio de Jeremías, o el Señor a Jeremías diciéndole: convertíos ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Hoy más que nunca tenemos que buscar nuestra identidad como cristianos. Alguien continuamente en la Iglesia de México me dice: nuestra identidad es Cristo, nuestra identidad es Cristo, nuestra identidad es Cristo. Y hoy tengo que hacer eco de esa palabra. Nuestra identidad es Cristo. Él es nuestra identidad. El Sermón del Monte, como lo hemos dicho, nos enseña el estilo de vida en el reino de Dios. El reino de Dios será consumado cuando venga el Señor Jesucristo y transforme el reino de este mundo en su propio reino, donde Él ponga todas las cosas, ahora sí, bajo su autoridad. Así que, amado hermano, debemos de tener presente que este precioso sermón que vamos a seguir viendo a lo largo de las siguientes semanas no fue hecho para los apóstoles, para que ellos fueran el estándar y de ahí para bajito, no. Tampoco fue hecho para los cristianos maduros, para los pastores, para los diáconos o para los hermanos con cierto grado de espiritualidad, no. Eso fue hecho para todos y cada uno de los que hoy están en esa identidad o en esa unión con Cristo, ¿verdad? Para los que ahora se han añadido también y tengan este entendimiento de lo que Dios les demanda. No nos demanda menos que esto. Esto es lo que Dios nos pide. Bueno, ¿y qué significa entonces esas palabras? Si esto es para ti que estás aquí y ahora, eso significa entonces que Dios no nos manda, no nos llama a vivir como Cristo en los cielos. Dios nos manda a vivir como Él vivió aquí en la tierra. Y eso es lo que la gente espera ver de nosotros. No espera ver continuamente reproches, hablando de reproches reales, hablando de cosas que verdaderamente te pueden reprender. Ellos esperan ver ese testimonio, esa gracia que está obrando en tu vida, ¿o no? Y por eso luego viene el shock, ¿no? No, déjalo así. Ahora, si vas a padecer, como dice la Escritura también, que padezcas a manera de malhechor, pero no siendo malhechor, que ya sería la bienaventuranza de ser perseguido. Fíjate, terminando esta primera parte del Sermón del Monte, el Señor Jesús, bueno, ¿cuál es la primera parte? La introducción, las 8 bienaventuranzas, vosotros sois la luz y la sal del mundo, luego la ley de Cristo, por decirlo de alguna manera, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Luego viene a decir que aquel que guarde los mandamientos grandes será llamado grande, pequeño será llamado pequeño en el reino de los cielos. Eso es la recompensa. Hasta que finalmente dice: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. El punto entonces que el Señor resume esta parte de la enseñanza diciendo esto, por aquellos que digan: es que esto creo que es exagerado. El Señor dice, Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Así que esto va a ser siempre en la medida que nosotros vamos creciendo en el carácter de Cristo que encontramos revelado en la Escritura. Ese precioso y alto estándar que nos va demandando la Escritura. Por otro lado, si te puedes dar cuenta, este sermón también nos muestra la necesidad de verdaderamente experimentar una obra de redención por medio de Cristo. Porque ¿quién podrá vivir a la luz de este sermón? ¿Quién podrá vivir a la luz
y de un estándar alto de lo que marca este sermón. Respuesta: nadie. Nadie puede vivirlo y mucho menos de manera perfecta. Por eso, primero necesitamos, sobre todas las cosas, experimentar la gracia salvadora que Dios nos da por medio de Cristo. Espero haber transmitido un poquito el estándar de lo que Dios nos está demandando a nosotros como cuerpo, como iglesia local. Ahora, tengo que hacer una aclaración que también es buena, porque este sermón también produce en el cristiano tristeza cuando ves tu verdadero estándar. Te sientes mal. O sea, en vez de alegrarte, por un lado te alegras, ¿no? Dices, qué bueno que ya entendí un poquito más de lo que es ser un bienaventurado de espíritu, de ser alguien que llora, de ser alguien que es manso, que alguien que tiene un limpio corazón. Pero por otro lado, cuando empiezas a entender la profundidad de cada una de las bienaventuranzas y te ves a ti mismo, dices, y ves el estándar y dices, no es el que debería de ser. Entonces genera tristeza, frustración, culpa, en algunos puede generar desaliento. Pero no es la intención del sermón, ¿no? Por ejemplo, quiero pensar en aquellos Boanerges, ¿no? Los dos hijos del trueno. Ellos fueron y escucharon ese sermón, ¿no? Pero estaban muy, Señor, ¿quieres que descienda fuego del cielo y los consuma a todos? Pero ahora el Señor les dice, bienaventurados los mansos. ¿No puede sufrir el agravio? ¿No no el amor cubre multitud de pecados? Si te das cuenta, por eso mi reino no es de este reino. El reino que venía a establecer era otra cosa completamente chocante, no solo para la cultura judía, para nosotros. Es totalmente opuesto. Me hizo, me la paga. Se pasó de listo, ¿sí o no? Pues ¿por qué me voy a dejar? ¿Es justo? Claro que no es justo. Pues entonces ojo por ojo, mal aplicado por los fariseos. Entonces, genera todo esto, pero a su vez nos limpia y nos santifica para, como dice la bienaventuranza, porque ellos verán a Dios. Oye, pero pues sí vemos a Dios, ¿no? Porque hemos entrado ahora en el reino de los cielos por medio de la fe en Cristo. Lo que quiere decir es que lo vamos a ver de una manera más clara, entender más cómo es Él, cómo es su carácter, cómo son sus atributos, y eso nos va a llevar a ser transformados cada vez más y más a Él. Entonces, dicho de esta manera resumida, el propósito del sermón es mostrar a su iglesia una visión de lo que debe ser nuestras vidas, el comportamiento que debemos tener en este nuevo reino. No es un sermón para vivir de una manera ideal, en un mundo ideal. Es un sermón para vivir como ciudadanos del reino en un mundo caído. Eso es lo que se nos manda. Y bueno, conforme vayamos avanzando en cada una de las bienaventuranzas, que podríamos tomarlo como último punto, exhortaciones finales, debemos de valorar cada una de ellas para poder ser confrontados. Que nosotros podamos entender que cuando escuchemos bienaventurados los pobres de espíritu, debemos entender que aquel que reconoce continuamente su condición de pecado delante de Dios, oye, pero es que yo ya no tomo, ya no fumo, ya no adultero. Ok, pero acuérdate que ahora hay pecados ocultos, aquellos con los que estás luchando, malos pensamientos, malas sospechas, enojos, menosprecios en tu corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando puedes decir como el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el bienaventurado, ese es el pobre de espíritu. Eso es lo que vamos a ser confrontados por medio de su espíritu y por medio de su palabra. Nos va a mostrar orgullo, arrogancia, soberbia en nuestras vidas, falta de dependencia en Él. Así que yo deseo que el Señor ayude a esta iglesia local para que pueda ver su pobreza, su escasez y la necesidad de Él. Una característica también de una iglesia viva es el evangelismo, ¿verdad? El evangelismo como iglesia, el evangelismo corporativo que nosotros le hemos puesto así. O como diría nuestro amado hermano Irán, colectivo, creo que la palabra es otra, colectivo, una cosa así, o de iglesia,
como mejor se exprese. Y es cierto, y es algo que nos debemos de seguir esforzando a hacer en cada una de las ciudades que representemos, los diferentes que estamos aquí. Sin embargo, otra manera de evangelizar, de acuerdo a lo que podemos ver en la Escritura, es por medio de tu testimonio. El testimonio es una manera de mostrar la eficacia de lo que estamos predicando y evangelizando al mundo. Por eso la importancia de ser transformados a ese carácter que Dios demanda por medio de ellas. Queremos ganar a nuestros familiares, a los que faltan. Queremos ganar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, de escuela. Queremos ganar a no sé qué me falta de las relaciones sociales más importantes, pero queremos ganarlos a todos. Pero a menos que esté respaldado por un carácter aprobado como el que estamos mencionando, creo que puede ser en algunas ocasiones de tropiezo. Yo te decía, vienen las bienaventuranzas, 8, preciosas. Pero luego viene ser luz y sal en este mundo. Dios nos manda. En medio de la persecución, sigue siendo luz, sigue siendo sal. Tú sigue adelante, tú eres bienaventurado. Pregunta, de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿tu vida produce sed en las gentes que están cerca de ti? ¿O no? Y eso quiere decir algo. Hay una diferencia real entre lo que pueden percibir las personas en términos generales de tu vida con respecto a lo que es el mundo o no me digas que eres cristiano, ¿en serio? ¿De veras eres cristiano? Y se enteran por una casualidad impresionante, pero no tanto porque tu vida testifique. Quizás no haya mucha diferencia entre ese estilo de vida y la de ellos. Ellos normalmente tienen mucho amor por el mundo y las cosas de este mundo. No vayas a ser como aquellos fariseos que dice la Escritura, ni entraban ni dejaban entrar al reino de los cielos por falta de humildad. Esa parte de la mansedumbre que es tan importante para el cristiano, de buscar mantener un corazón limpio, una conciencia limpia delante de Dios. Pero si eres áspero, eres grosero, te enojas de cualquier cosa, y ya lo veremos. Oye, es que me enojo. Jesús dijo que si tú te enojas eres como un homicida. O sea, y el que quebrante un mandamiento, ¿qué? Se hace culpable de toda la ley. Entonces alguien que se enoje está excluido del reino de los cielos. Pues eso lo dicen las obras de la carne, de acuerdo a Gálatas capítulo 5, versículo 19. Los que practican tales cosas, no heredarán el reino de los cielos. El enojo. Entonces, si te vas dando cuenta, son cosas que debemos de estar cuidando y que Dios nos va a mostrar por medio del Sermón del Monte. Y finalmente, amigo que estás aquí, no intentes vivir a la luz de este sermón para ser salvo. ¿Quién podrá ser bienaventurado de espíritu? ¿Cómo podrás lograr tener un limpio corazón? ¿Cómo vas a amar la justicia? Esto es la ley de Dios reflejada en los mandamientos, si Dios no está en tu vida. Y esto nos debe de llevar a recordar las palabras del Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo que él no iba a poder ver el reino de los cielos. Sí le dijo, ¿verdad? Y que no iba a poder entrar en el reino de los cielos a menos que naciera de nuevo. Entonces, lo primero que tienes que hacer, de acuerdo al consejo de Cristo, es entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo entro en el reino de los cielos? Confiando en la obra de Cristo, yendo al sacrificio, abrazando el sacrificio de Cristo en arrepentimiento, confiando en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario y yendo a Él en arrepentimiento. Esa es la única manera entonces que vas a poder entrar en el reino de Dios y vas a estar capacitado por el Espíritu Santo, como lo van a estar Alicia, Eva, Isaí, Sergio, y creo que no me faltó nadie, Junuen, capacitados para poder vivir como miembros del reino de los cielos. Amén. Con esto sería el contexto general para poder entender más profundamente las bienaventuranzas. Pasemos a la Santa Cena. La Santa Cena es una ordenanza que el Señor Jesús instituyó para su pueblo, para recordarnos continuamente el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz. El pan representa su cuerpo
La copa de vino representa su sangre que fue derramada para el perdón de nuestros pecados y que derramó como verdadero hombre. Así que cada vez que nosotros tomamos la Santa Cena, debemos de tomar en mente que no solamente es un mero recordatorio o un ejercicio mental de ese glorioso sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros. No solo es un recordatorio como tal, sino que también es un medio por el cual el Espíritu de Dios nos fortalece nuestra fe y nutre también nuestra alma espiritualmente. Así que participemos ahora de este medio de gracia que Cristo, nuestro Rey, nos ha ordenado. Decíamos una ordenanza, hoy es la segunda ordenanza, en este mismo día. Nos ha ordenado para nuestro bien espiritual y para recordarnos su sacrificio y también su fidelidad, de que el Señor que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oremos al Señor para que su Espíritu obre en nosotros. Padre, primero, Señor, damos gracias por tu Evangelio, damos gracias por Cristo, damos gracias por ese sacrificio, Señor, que ha sido llevado en la cruz, Señor. Gracias, Señor, por esa preciosa sustitución. Gracias por esa obra de redención, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, Señor, que voluntariamente pagó por nuestros pecados, Señor. Gracias, Señor, porque es por esa obra, Señor, que ahora nos podemos acercar delante del trono de la gracia, Señor. Podemos acercarnos ante tu trono celestial, Señor, Padre, y aún ser llamados hijos de Dios, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la adopción. Gracias por todo lo que has hecho por medio de esa cruz. Gracias por todas las bendiciones espirituales que han sido ganadas por medio de Cristo, en esa unión con Cristo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que nos confronta, pero nos anima a saber cuál es el camino, Señor, de aquellos que han sido redimidos, Señor, y que ahora formamos, Señor, por la fe en Cristo, parte de un nuevo reino, Señor, el reino de Dios en esta tierra, Señor, un reino que todo mundo aborrece, Señor, que no está en Cristo, Señor, un reino, Señor, que es chocante para esta cultura, Señor, oh Padre, pero un reino, Señor, donde tú algún día regresarás, Señor, y redimirás, Señor, tu creación, Señor, y a nosotros nos darás un cuerpo glorificado, Señor. Padre, que tengamos más esperanza, Señor, de aquello que tú ya has comenzado, Señor, y que tú perfeccionarás en aquel día, Señor, en el día que tú regreses, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener ese estilo de vida que tú nos mandas y ayúdanos, Señor, aún por medio de esta preciosa ordenanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser saciados, Señor, de Cristo para poder llevarlo a cabo, Señor. Ayúdanos a tener continuamente presente este sacrificio, Señor, para no desmayar, Señor, para perseverar en medio de toda lucha que tengamos en este mundo, en medio de toda persecución que podamos vivir, Señor. Ayúdanos, Señor, danos la gracia, Señor, y ahora por medio de esta Santa Cena pedimos que tu Espíritu fortalezca nuestra fe, Señor, y nos ayude, Señor, a tener, Pablo decía, Señor, que él proseguía hacia la meta, dice, no que ya la haya alcanzado, sino que proseguía a la meta, Señor, de la perfección. Padre, nosotros estamos muy abajo de esa perfección, ayúdanos, Señor, a crecer, porque tú la demandas, Señor, ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Ayúdanos, Señor. Bendice, Señor, esta santa ordenanza, bendice tu palabra y aún trae vida espiritual, Señor, a los que no te conocen. Todo esto lo oramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.